Los signos vitales son medidas de varias características fisiológicas humanas. Hay 4 signos: la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Los signos vitales son útiles para detectar o monitorear problemas de salud. Los signos vitales se pueden medir en un instituto médico, en casa, durante una emergencia médica o en cualquier otro lugar. Ahora vamos a hablar sobre qué es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. La frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, las enfermedades y otras afecciones médicas. Cuando se miden las respiraciones, es importante tener en cuenta también si la persona tiene dificultades para respirar. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 12 y 16 respiraciones por minuto. ¿Qué es el pulso? El pulso es una medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Pero, ¿cómo medimos el pulso? Primero, palpando el latido de una arteria periférica. En este caso, la arteria radial, ubicada en la muñeca. Notaremos el latido de la arteria y contamos el número de latidos en un minuto. Así podemos decir el número de latidos por minuto que tenemos, es decir, la frecuencia cardíaca. El pulso normal de un adulto sano oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. La temperatura. La temperatura es el grado del calor del cuerpo humano. Sus valores normales van a ir entre 36,5 a 37 grados centígrados. El órgano que está encargado de controlar y equilibrar la temperatura es el cerebro, en la parte del hipotálamo. El cuerpo humano va a tener 2 temperaturas, que son la central y la periférica. La central va a admitir pocas variaciones de temperatura, ya que ésta está generada por el calor de los órganos vitales. La temperatura periférica es la que va a depender del ambiente y de las actividades que se encuentre haciendo esa persona. Existen 3 zonas para tomar la temperatura: la boca, la axila y el ano. Y las temperaturas se pueden tomar por 2 tipos de termómetros, que son los digitales y los de mercurio. Presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias. La presión arterial es más alta cuando el corazón late, bombeando la sangre. Esto se llama presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo entre latidos, la presión arterial es baja. Esto se llama presión diastólica. La lectura de la presión arterial usa 2 dígitos. Por lo general, el número sistólico se coloca antes o por encima de la cifra diastólica. Por ejemplo, 120/80, que significa una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. La presión arterial normal en adultos, en la presión sistólica es menos de 120 y la presión diastólica menos de 80. Estos valores son informados en mmHg, que significa milímetros de mercurio. En el método manual de la presión arterial se determina a través de sonidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial, al abrir la válvula de la pera de insuflación del tensiómetro. Esto se conoce como ruidos de Korokov, la cual va a tener 5 fases. Fase 1.
Aparición de los ruidos cuya intensidad va en aumento. Fase 2. Los ruidos se hacen soplantes y pueden disminuir de intensidad. Fase 3. Los ruidos son claros y de máxima intensidad. Fase 4. Los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. Fase 5. Nivel de presión en el cual se escuchó el último ruido y después de esta desaparece todo sonido. La presión arterial sistólica se determina por la aparición de la fase 1 y la presión arterial diastólica por la aparición de la fase 5. Alteraciones del pulso. Pulso grande y saltón. Causas: estados hiperkinéticos, calor, alcohol, hipertensión sistólica que acompaña al ateroma aórtico. Pulso corto y débil. Pulso rápido con pausas irregulares. Existen dos tipos fundamentales: pulso corto y fuerte, presente en los síndromes de hiperactividad de fuego, flema excesiva y retención de alimentos. Pulso corto y débil, que es signo de colapso. Pulso bigeminado. Se presenta dos latidos seguido por una pausa y habitualmente el segundo latido es una extrasístole que se acopla a un latido normal. Alteraciones de la temperatura. Hipertermia. Aumento súbito e intenso de la temperatura corporal más de 45 grados centígrados por motivos múltiples. Hipertermia o insolación. Puede deberse tanto a una exposición prolongada a los rayos del sol como a una exposición a temperaturas elevadas. Hipotermia por frío. Se considera hipotermia cuando la temperatura baja por debajo de los 35 grados centígrados. Un caso grave sería cuando la temperatura central baja de 33 grados centígrados. Febrícula. Se caracteriza por la fiebre moderada entre 37 y 37.5 grados centígrados, ligado a la existencia de órganos lesionados. Fiebre. Elevación de la temperatura generalmente por arriba de los 38 grados centígrados, debido a causas múltiples y acompañada de manifestaciones de la elevación de la temperatura. Alteraciones de la presión arterial. Hipertensión. La hipertensión arterial es una alteración hemodinámica que se produce como resultado del trastorno de diversos mecanismos de control cardiovascular. Alteraciones de la frecuencia respiratoria. Taquipnea. Frecuencia respiratoria aumentada. Causas: emociones, esfuerzos físicos, temperatura corporal aumentada. Bradipnea. Frecuencia respiratoria disminuida. Causas: enfermedad del sistema nervioso central, intoxicación por opioides
y benzodiazepinas. A continuación yo les voy a hacer una práctica demostrativa de cómo tomar la temperatura. Para eso es importante conocer que tenemos dos tipos de termómetros, como son los termómetros digitales y los termómetros comunes o de mercurio. Para esto también es importante conocer los valores normales del cuerpo, que son 36 grados centígrados. Cuando hablamos de una febrícula, hablamos de que el cuerpo está en 77.2 grados centígrados, y cuando el cuerpo se encuentra en un estado de fiebre, hablamos de 38 a 39 grados centígrados. Es importante conocer las partes de los termómetros. Primero les voy a hablar sobre las partes del termómetro digital, que esta parte va a ser la sonda donde se va a detectar la temperatura del cuerpo. Esta parte de aquí va a ser el visor y este va a ser el botón de encendido y apagado, y esta parte de aquí es donde contiene la batería o la pila. Luego tenemos a los termómetros comunes, que son los de mercurio, que va a tener la parte del bulbo, el cuerpo, el extremo y por supuesto en la parte interna al mercurio. Existen varias zonas del cuerpo para poder tomar la temperatura, como son la boca, las axilas, el ano y la ingle. Para proceder a tomar la temperatura de nuestro paciente es importante que los termómetros siempre estén desinfectados, y para eso vamos a sacar de su empaque, vamos a tomar una gasa con alcohol y lo vamos a desinfectar. Todos los termómetros deben estar siempre desinfectados para el uso de paciente a paciente, y siempre debemos dar golpes para que el mercurio baje y no tengamos una confusión de temperatura. Una vez que tenemos nuestro termómetro desinfectado, vamos a proceder a tomar la temperatura de nuestro paciente. Para eso es importante, cuando vayamos a tomar la temperatura en la zona bucal, que nuestro paciente abra la boca y poner el termómetro justo en la parte del bulbo debajo de la lengua, y que cierre la boca completamente, y vamos a esperar 3 minutos para ver el resultado. Continuamos con la toma de temperatura. Vamos a retirar el termómetro y vamos a proceder a ver. Justo vamos a ver donde separa la línea del mercurio, y podemos ver que nuestra paciente tiene 36,8 de temperatura. Lo volvemos a desinfectar y lo guardamos. Continuamos con la toma de temperatura, pero en este caso va a ser con el termómetro digital. Para eso vamos a aplastar aquí en el botón de prendido y vamos a ver en el visor que está en 0. Vamos a poner la sonda debajo de la lengua y cerrar completamente la boca del paciente hasta que éste tenga su pitido. Otra parte en donde se puede tomar la temperatura es en la parte axilar, y para eso necesitamos una gasa con alcohol para desinfectar la zona. Le vamos a pedir a nuestra paciente que alce el brazo y vamos a desinfectar la zona. Una vez desinfectada, vamos a poner la parte del bulbo del termómetro justo en la parte axilar, y le vamos a pedir a nuestra paciente que cierre el brazo de esta manera, y vamos a esperar 5 minutos. Una vez que hayan pasado los 5 minutos, procedemos a retirar el termómetro y vamos a ver cuánto marca. Y vamos a marcar 36,8. Para tomar la temperatura con el termómetro digital de la zona axilar, vamos a prender el termómetro, pero la diferencia con este termómetro es que se va a colocar de forma vertical en la axila. Entonces, una vez desinfectada la axila, vamos a proceder a tomar de esta manera y a cerrar de la misma forma el brazo como en el termómetro anterior, y esperar hasta que suene el pitido. Una vez que ya pitó, procedemos a retirar el termómetro y a ver en la parte del visor cuánto sale, 36,4. Y procedemos a apagar, a desinfectar y a guardar en su estuche.
Para tomar la frecuencia respiratoria, primero debemos tener en cuenta que no se le debe informar al paciente, ya que por los nervios su respiración puede variar. Vamos a proceder a tomar el brazo del paciente como si fuéramos a tomar el pulso. Y vamos a observar su vientre, cómo va a subir y cómo va a bajar. Si la respiración es arrítmica, la vamos a observar durante 1 minuto. Y si es rítmica, durante 15 segundos, y estos los vamos a multiplicar por 4. Debemos tomar en cuenta que la frecuencia respiratoria normal de un adulto en reposo oscila entre las 12 y 16 respiraciones por minuto. ¿Qué es el pulso? El pulso es una medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón sangra a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. A continuación les voy a explicar cómo se toma el pulso. Primero, con los 2 dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por debajo de la base del pulgar. Estos dos, los dedos índice, y sentimos cómo late la arteria radial y contamos el número de latidos por minuto. Un adulto sano oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. 3, 2, 1. Protocolo para la toma de presión arterial. Preparación del sujeto. Para la toma de presión arterial se debe informar que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, no fumar tabaco, no consumir sustancias ilegales, no realizar ejercicio físico intenso, no tener la vejiga llena. Realizar la medición en un ambiente templado y confortable y hacer un reposo previo de 5 minutos. Posición correcta del paciente. Espalda debe estar apoyada, los pies deben estar apoyados, las piernas no cruzadas y a 90 grados. El brazo del paciente debe estar descubierto hasta el hombro, posicionando y apoyado a la altura del corazón, flexionado a nivel del codo y posición de la mano en supinación. Colocación del brazalete. El manguito debe estar a la altura de 2 centímetros o 2 dedos sobre el pliegue del codo. El brazalete debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que se pueda pasar 2 dedos por debajo. Método palpatorio. Primero, localizar el pulso radial. Debe insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio. Luego, continúe insuflando lentamente a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos, hasta que el pulso no sea percibido. Esta le indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufle el manguito de 10 a 15 milímetros de mercurio más. Luego, empiece a desinflar a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo para detectar la reaparición del pulso radial y así confirmar el dato de presión arterial sistólica. Para la siguiente medición debemos esperar 5 minutos. Método auscultatorio. Con la ayuda del estetoscopio, coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial y así poder tener los ruidos rítmicos, que está a nivel del pliegue del codo, nunca debajo del manguito. Insufle rápidamente hasta que indique una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica determinada por el método palpatorio. Después de esta, es desinflado a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases de los ruidos de Korokov. En este video vamos a escuchar claramente las 5 fases de Korokov.
Para asegurarse que se alcanzó la presión arterial diastólica, se desinfla 10 milímetros de mercurio luego de la fase 5, hasta llegar a 0 milímetros de mercurio. Inicialmente se mide la presión arterial en ambos brazos y se toma como brazo control aquel que presenta las cifras más altas.